Buenas noches, mi nombre es Pedro Sartori, me toca hablarles sobre compuestos y resoluciones. Número 1. En las siguientes reacciones químicas indique cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. El óxido de mercurio reacciona y se producen dos subproductos, que es el mercurio y el oxígeno molecular, ¿no? En toda reacción de descomposición, un compuesto se descompone en sustancias más simples. Siguiente. La reacción entre el hidrógeno y el óxido da lugar al vapor de agua. Escribe la ecuación química correspondiente a este proceso, ajustándola, e indica las relaciones de estequiometría en moles, en masa y volumen que pueden obtenerse a partir de ella. Bueno, la ecuación química balanceada, ¿no?, es 2 moléculas de hidrógeno más el oxígeno produce 4 moléculas de agua. En moles, ¿no? 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. En masa, la masa del hidrógeno pues, es 2, ya que el hidrógeno pesa 1 gramo. Y 2 moles pues producen 4 gramos. La masa molar del oxígeno es 32. 1 mol produce 32 moles. La masa molar del agua da 18 gramos. 2 moles de masa de agua son 36 gramos. Entonces podemos decir que 4 gramos de H2 más 32 gramos de oxígeno da 36 gramos de H2O. Con respecto al volumen, ¿no?, 1 mol de gas ocupa 22.4 litros. 2 moles, 22.4, sería 44.8 litros. 1 mol por 22.2 da 22 litros de oxígeno. Y 2 mol de 22.4 litros produce 44.8 litros de H2O. En conclusión, 44.8 litros de H2 más 22.4 litros de oxígeno da en total 44.8 litros de H2O. Siguiente. Ajustando la siguiente reacción química. El clorato de potasio, ¿sí?, vamos a balancear los átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Como el oxígeno está en grupos de 3 y los reactivos en grupos de 2, entonces balanceamos sacando un mínimo común múltiplo de 2 y 3, que da como resultado el 6, teniendo por consiguiente de un lado 2 cloruro de potasio, clorato de potasio, que da como subproducto 2 cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Si uno multiplica de un lado, la suma de moles debe ser igual del lado contrario. Siguiente ejercicio. Comenta los siguientes enunciados indicando si son correctos o no y explica el porqué. Siempre tiene que haber al menos 2 reactivos para que tengan lugar una reacción. Respuesta: incorrecto. Hay reacciones que con un solo reactivo, llamadas reacciones de descomposición, pueden dar reacción. Ejemplo de esto es el clorato de potasio. Incluso siendo solo clorato de potasio puede dar reacción a una reacción. Siguiente pregunta. El carbono reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono. Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles. 2 carbonos más una molécula de oxígeno da como resultado 2 CO. Proporción en moles: 2 moles de carbono, 1 mol de oxígeno molecular, O2, producen 2 moles de monóxido de carbono. ¿Cuántos moles de carbono se necesitan para obtener 8 moles de monóxido de carbono?
se necesitan en total 8 moles. Dada la reacción, 2 moles de carbono dan 2 moles de CO2 en una proporción de 1:1. Entonces, para obtener 8 moles de CO2 se necesitan 8 moles de CO2, ¿no? En fórmula por 2 moles de carbono entre 2 moles de CO2. Como tenemos como resultado 8 moles de carbono. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para obtener 30 moléculas de monóxido de carbono? De la ecuación balanceada, una molécula de oxígeno molecular produce 2CO. Entonces, por cada molécula de oxígeno se producen 2 moléculas de CO2. Eso implica una proporción, ¿no? Que de una molécula de oxígeno se producen 2 moles de CO2. Entonces, en 30 moléculas de CO, entre 2, tendrían que producirse 15 moléculas de oxígeno. El ácido adípico es un material empleado en la producción de nylon. Se fabrica comercialmente por una reacción controlada entre ciclohexano, dada la fórmula, ¿no? Entonces, tenemos como masa molecular al ciclohexano, que es C6H12, que da como resultado un peso de 84.16 gramos por mol. El ácido adípico, C6H8O4, que da un peso molecular de 146.14 gramos por mol. Entonces vamos a calcular el rendimiento teórico, ¿no? El paso 1, pues convertir los 25 kilogramos de ciclohexano a gramos. Entonces 25 kilogramos son 25.000 gramos. El paso 2, calculamos las moles de ciclohexano, dividiendo los 25.000 entre pues los 84.16 gramos por mol, da como resultado 296.97 moles. El paso 3, tenemos que realizar una relación estequiométrica. 2 moles de C6H12, ¿no?, se convierten en 2 moles de C6HO4. Calculamos la masa teórica del ácido adipídico, ¿no?, multiplicando 296.97 mol por 146.14 gramos por mol, teniendo como resultado, ¿no?, redondeando el valor a 43.40 kilogramos. Bueno, calculando el rendimiento porcentual, se obtienen 33.5 gramos de ácido adipídico en la práctica, ¿no?, llevándolo a una fórmula en rendimiento porcentual, 33.5 gramos entre los 43.39 gramos por 100%, da un resultado de 0.077%. Listo. Muchas gracias.